¿Qué tal, Jesús Úbeda? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, triste, desolado, como abrazado a un rencor, que decían en el tango, porque ¿Por yo qué, hombre? había comprado en un chino de Alcorcón un par de tutús. Uno para ti, otro para mí, No me veo, no me veo. para hacer un espectáculo circense en la fiesta de empresa, y me entero con que te rajas como una perrilla. No, es que, a ver, cuando el trabajo es prioritario, cuando el trabajo llama hay que acudir. Lo Claro. primero es lo primero, ¿eh? El divertimento viene después. Pero estoy convencido Ya de te que secuestraré. tú disfrutarás por mí y por mucha más gente, Las seguro. islas de libertad en el matrimonio que te voy a contar, Manu. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿a quién traemos hoy y cuál es la obra que vamos a abordar? Bueno, pues tenemos a un autor vicario, por decirlo de alguna forma, porque es Jorge Escotado, hijo del inolvidable Antonio, ese pensador libre y provocador que nos dejó ya hace 4 años, macho. Y que nos regaló obras eternas como La historia general de las drogas o, mi favorita, su trilogía Los enemigos del comercio. Y tenemos aquí a Jorge, ojalá tuviéramos a Antonio. Tenemos aquí a Jorge porque se ha reeditado el testamento filosófico de su padre, diríamos, ¿no? Filosofía para no filósofos, un libro en el que Antonio Escotado recorría la historia del pensamiento occidental desde los mitos de la noche de los tiempos hasta las baratijas que hay por ahora, ¿no? Con la claridad y el humor geniales de un tío sin par. El libro lo publica Espasa, es un mazacote, pero bueno, se aprende mucho. Y también es una invitación a los profanos, ¿no? A quienes no chapoteamos en exceso en la piscina de la filosofía, para descubrir cómo la razón venció a la magia y cómo eso moldea nuestro presente. Sí, pues aquí tenemos a Jorge, Manu. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos. Bueno, un auténtico placer el poder contar contigo. Filosofía para no filósofos, una obra absolutamente, bueno, pues extraordinaria, como todas las que escribió tu padre, ya por desgracia desaparecido, Antonio, el gran Antonio Escotado. Jorge, antes de sumergirnos en el libro, cuéntanos un poco de ti, cómo ha sido tu camino profesional hasta ahora, en qué proyectos estás colaborando con el legado de tu padre, como por ejemplo La Emboscadura, esa editorial. Y bueno, La Emboscadura es la segunda editorial que he fundado. La primera la fundé en 2008 y es una editorial diferente que está dedicada a escribir las biografías de la gente corriente, porque yo fui obituarista en El Mundo y ahí estuve haciendo obituarios, me di cuenta que era un género por sí mismo y creé Memoralia. Y Memoralia es una manera de que la gente, nuestros seres queridos, no se nos olviden a través de un libro, ¿no? Entonces todas las batallitas del abuelo o de nuestros padres pueden quedar en un libro. Y eso fue en 2008. Y en 2017, loco de mí, bueno, lo otro lo hice en plena crisis, en 2008. Y nada, no había tenido suficiente como emprendedor y en 2017 fundé La Emboscadura con mi padre. Entonces mi padre tenía un porcentaje en la empresa y La Emboscadura lo que se dedica es a difundir globalmente el pensamiento de Antonio Escotado. Y vosotros me estáis entrevistando porque seguramente habréis sido, pues eso, víctimas de sus vídeos y de toda la afluencia de conocimiento que está circulando por las redes sociales, gracias a Escota, ¿no? Espectacular, tanto los libros como el enorme legado audiovisual que dejó tu padre, porque también llevas un canal de YouTube absolutamente recomendable, donde recopilas, reeditas vídeos, entrevistas del gran Antonio Escotado. Oye, Jorge, crecer con un padre como Antonio Escotado debió ser una auténtica aventura intelectual, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más vívido de infancia o adolescencia que tienes de él debatiendo de Bueno, filosofía en casa? Un día me dejó sin comer por no leerme las vidas paralelas de Tiberio y Cayo Graco de Plutarco. Y nada, me fui a casa de mi madre y me dijo, come y vuelve a leer. Y nada, al final me lo tuve que leer. Y bueno, eso es un recuerdo. Pero vamos, ser hijo de Escota, yo casualmente soy su tercer hijo, pero ya nazco cuando mis padres están divorciados.
y yo realmente vivo con él a partir de los 16 años. Y bueno, pues en la infancia no le tuve, pero luego recuperé el tiempo perdido totalmente. Y me convertí pues un poco, como se dice ahora, en su mano derecha. Esto que se oye por desgracia tanto, ¿no? Del gobierno, las manos derechas de Sánchez. Yo era la mano derecha de Escota en sus últimos años. Y nada, yo me preparé con él atentamente para lo que iba a pasar el día que él no estuviera. O sea, yo entendía que el legado, que yo tengo una misión aquí y en parte es esto, dedicarme a que su pensamiento capilarice en la sociedad, porque mi padre, recordar que era conocido, tenía prestigio, pero mucha gente le asociaba con el tema de las drogas o, bueno, últimamente con la trilogía de los enemigos del comercio, pues con el liberalismo, pero era círculos cultos, círculos académicos. En cambio, cuando actúas desde 7 ángulos a la vez y con distintos mensajes adaptados a cada soporte, pues entonces podemos decir que Escota tiene ideas para toda la sociedad, o sea, dejando a un lado los estamentos y la formación personal de cada uno. Entonces yo creo que es una filosofía de vida, ¿no? Vivir sin miedo, ser libre, saber que la libertad no es hacer lo que te dé la gana, sino que es actuar con responsabilidad, que es un binomio inseparable de libertad y responsabilidad. Nos ha legado muchas ideas potentes y mi trabajo ahora va a ser ir desgranándolas para que lleguen a todos los hogares, por así decirlo. Y este libro es una muestra de ello. Sí, oye, ¿por qué sale ahora, Jorge? Pues bueno, te comento, Iván, hay más sorpresitas, o sea, tenemos escotado para el rato, os lo digo, porque ha dejado más cosas. Fueron sus unidades didácticas cuando él era profesor en la UNED. Y luego él lo reeditó con una editorial también académica, pero ya no universitaria. Y esa editorial desapareció. Y entonces el libro se quedó en el limbo, descatalogado e inaccesible. Y entonces mi padre decía, pero esto está bien, porque tú antes has dicho Libraco, Jesús, pero de los libros de mi padre es de los más cortos. Este tiene apenas 400 páginas. Acuérdate que cada tomo de los enemigos son casi 600 y también de historia general. O sea, este libro en 400 páginas te hace un recorrido esencial por el pensamiento occidental, ¿no? Que es lo que pone también en el libro, creo que es el subtítulo. Y entonces, ¿por qué sale ahora? Pues porque mi padre le daba pena que este libro se descatalogase y la verdad que hubiera sido una pérdida grande no volverlo a reeditar. Y entonces estaba ahí en un cajón y mi padre lo fue adaptando, por ejemplo, pues un pensador de verdad, como era él, cambiando de opinión. Por eso se llama pensador, ¿no? Pensadores que piensa y que piensan que está vivo. Mi padre no estaba adscrito a ninguna ideología. Entonces, ¿qué pasa? Que el libro que escribió en 1980, pues no es el mismo que escribiría en 2015. ¿Por qué? Pues porque ha ampliado sus conocimientos, porque ha cambiado de parecer o de puntos de vista en base a los hechos y a la consulta de las fuentes primarias que tanto le gustaba a él. Y entonces, pues en la siguiente edición que hizo esta editorial, que luego desapareció, pues ya aparecía Marx más ampliado, Hume le daba muchas más páginas. Entonces era una historia de la filosofía que iba cambiando poco a poco. Y entonces en sus últimos años él me fue mandando que tenía idea de volverlo a reeditar. No sabía cuándo, pero tenía idea de volverlo a reeditar. Y me fue mandando capítulos con correcciones suyas para algún día reeditarlo. Bueno, pues ese día ya ha llegado y es lo que tenéis en las manos. Entonces, son sus antiguas unidades didácticas filtradas y repasadas una y otra vez para actualizarlas a su pensamiento. Es que hay que recordar que Antonio Escotado, además de grandísimo escritor de éxito con distintos libros, la historia de las drogas, que es un clásico, pero desde luego también esa maravillosa trilogía de los enemigos del comercio. Y 60 semanas en el trópico. Bueno, auténticas maravillas. También este libro, Filosofía para no filósofos, insisto, no solo era un gran escritor, un gran divulgador, sino que además era profesor en la UNED precisamente sobre este tipo de cuestiones, sobre filosofía. Jorge, ¿por qué crees que tu padre eligió este arranque tan accesible en el libro? Porque Filosofía para no filósofos empieza precisamente
con el pensamiento mágico y los mitos primitivos, ¿no? Y lo Exacto, aborda como, sí. casi como un cuento, ¿verdad? Para enganchar a los Sí, lectores. es un relato, es un relato. Es que yo nunca he visto a un Antonio Escotado tan claro, tan pedagógico y tan didáctico. Se nota que se estaba dirigiendo a alumnos y por eso este libro es cautivador desde la primera página, porque es un estilo más limpio de lo habitual y empieza así precisamente, Manuel, porque eh, hay un momento en el libro que dice: los filósofos son aquellos que no creen en demonios ni en fantasmas. Entonces, pues claro, ahí empieza cuando el ser humano creía en mitos, creía en la magia, como ha dicho Jesús al principio. Es el paso de cómo el hombre sustituye la magia por el pensamiento. Y ese pensamiento, el fruto es el conocimiento. Y poco a poco, pues el ser humano se va haciendo ser humano merced a unas cabezas que van naciendo en el planeta Tierra, que van legando los avances de la conciencia y del pensamiento humano, que sobre esos avances luego vienen otros pensadores que van avanzando más, y bueno, hay una buena parte del libro, por ejemplo, que se dedica a la cosmología, porque hubo un momento en la filosofía se convirtió en el estudio de los cielos. Al principio, pues, fue una manera de desbaratar la magia, por así decirlo, o entender que no era magia, sino que eran fenómenos que nosotros no alcanzábamos a comprender, pero que no eran mágicos, sino que eran explicables. Lo que pasa es que todavía no teníamos las herramientas para explicarlo. Los fenómenos, que era eso de una inundación, ¿no? O que era esto de un volcán. Pues al principio se pensaba que eran castigos divinos. Y bueno, pues gracias a los filósofos, pues se fue avanzando en este sentido. Y la parte de Grecia en el libro es a mí, con diferencia, la que más me gusta. Y los oyentes que estén al otro lado, si tienen el libro, yo les digo que disfruten de Grecia, porque son unos capítulos que mi padre, aunque no había estado nunca en Atenas, se sabía la Hélade de memoria, o sea, como la palma de su mano. Y es un gusto, porque Escota alcanzó un nivel de conocimiento al final de su vida realmente asombroso. Y eso es lo que se ve aquí en este libro. Que mi padre, pues bueno, cuando le preguntabas decía: yo soy hegeliano, aristotélico, y esos eran sus principales. Bueno, con Freud también. Es que era un gran conocedor, era sobre todo, aparte de ser un gran profesor, era un estudioso empedernido. Totalmente. Jorge, ¿por qué, desde tu punto de vista, un libro como este es necesario en la actualidad? El tema de la filosofía y, más concretamente, ¿qué lección de tu padre sobre filosofía te ha ayudado más en momentos difíciles, ya sea personales o profesionales, Bueno, qué buena etcétera? pregunta. A ver, hay una frase que él usa con luz propia en el libro, ¿no? Y es que la virtud es su propio premio. Esto lo dice Sócrates. Este libro es necesario ahora para la sociedad, porque quien lo lea pasará a ser más culto que el 99,9% de la población. O sea, es un libro que empieza en el hombre primitivo y acaba a finales del siglo XX. Imagínate el recorrido, qué visión panorámica nos plantea el autor. Y se va deteniendo en las distintas corrientes de pensamiento, en las distintas escuelas, invitando al lector a que reflexione también por sí mismo. O sea, mi padre es como si bajara de los cielos y le diera la mano al lector y le dijera: venga, vamos a recorrer la historia del pensamiento. Déjame que te guíe en la historia de la inteligencia humana. Y va recorriendo, autor por autor, pues lo que he dicho antes, ¿no? Todos esos avances que se han ido produciendo para que seamos hoy quienes somos. La especie dominante muy por encima de la siguiente en el planeta Tierra. Y esto es gracias al pensamiento. Y quien lee este libro pasa a ser inmediatamente una persona muy culta. Qué bueno. Y son 400 páginas. Pues nos quedamos con esta conclusión, un libro que ayuda a crecer a nivel intelectual. Jorge Escotado, muchísimas gracias. Libro absolutamente recomendable, Filosofía para no filósofos, del gran Antonio Escotado, publicado por Espasa. Un abrazo, Jorge. Un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta siempre. Dios, Jesús, amigos. un placer el haber abordado contigo esta obra del gran Antonio Escotado de la mano de uno de sus hijos, Jorge,
que lleva precisamente este proyecto que lleva por nombre La Emboscadura, para recopilar el enorme conocimiento que nos dejó el gran Escotado, ¿eh? Nos vemos emboscados en la trinchera.